Mis amados, bendiciones. Bueno, ya estamos entrando en la recta final sobre todo este tema. Ya es un tema muy del día, porque se trata de cómo vivir en estos tiempos difíciles que nos han tocado. ¿Ya? Y entonces hoy llegamos al área del reposo. Ya hemos hablado ya desde la semana pasada que íbamos a hacerlo. Bueno, hay dos tipos de reposo que aparecen en la Biblia. Ya, uno es el del día sábado y otro es el reposo en el que nunca quiso entrar el pueblo de Israel, que es el reposo de las obras de Dios, las cuales Él siempre ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada persona que ha existido. Entonces, para comenzar a colocar estas bases, ya diciéndote que hay estos dos reposos, el reposo del día del Señor para los judíos, el sábado para los cristianos, el domingo, donde Él dice que debe de ser un día consagrado para Él, que no debemos de hacer otra cosa sino que descansar y vivir en Él todo ese día, ¿ya? Y entonces Él llama a este día de reposo el día no del que se guarda, sino en donde nos guardamos en Él, ¿ya? Es el más sagrado, ¿ya? Porque es en el día en que nosotros descansamos sabiendo que mientras obramos en la fe, el Señor nos ayuda, porque son obras que Él preparó para que nosotros las hiciéramos. Ya descansamos en el Dios que todo lo puede. Es el momento en que el creyente entra en ese reposo cuando puede vivir por las obras que trae la fe. Ya, porque una fe que no tiene obras no va a enseñar que Dios está contigo. O sea, la fe está hecha para hacer cosas en donde nuestra fuerza y nuestra confianza en lo que podemos hacer no las puede alcanzar. ¿Ya? Y vivir en este reposo es saber que hay obras que el Señor preparó para cada día, para cada situación, pero que solo las podemos ver a través de la fuerza de Dios llamada fe. Por tal motivo, siempre caminamos hacia adelante, con frente erguida, como dice la Biblia, pero obedeciendo a esa fe que el Señor probó y mostró que funcionaba. Entonces, cuando se camina así, estamos cubiertos por la paz que nadie puede entender, que da vivir en esa fuerza, ¿ya? Y al vivir esa fuerza, pues aprendemos a vivir depositados en la fidelidad, porque era Él que ha preparado desde que nos conoció, antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos. Ya Él tiene obras para cada persona que tienen que ver con nuestro caminar con Él, que es donde entra el propósito, la carrera, la misión que hay que hacer todos los días, y con nuestra vida secular. Las dos van juntas, atadas, una con la otra, porque al estar atado a, al, a un propósito encomendado a la fe, correremos no solamente la carrera de Dios en la tierra, sino que recogeremos y viviremos la herencia, que son las cosas que Dios preparó antes de que nosotros naciéramos. O, si lo quieres llamar de otra manera, las respuestas a cada situación que tenemos que enfrentar diariamente. Es vivir confiado en esa ayuda que Dios nos da y que viene atada a cosas que ya Él preparó para nuestro bienestar,
a pesar de las circunstancias adversas y malas de sufrimiento, de dolor que tengamos que vivir. ¿Ya? Y se viven en su fuerza, no en nuestra fuerza. La fuerza de Él es la que hace que Dios nos ayude a lograrlas. Cuando hablamos de ayuda, debemos entender que en nuestro caminar diario por la vida, Él nos ayudará a lograr cada cosa que necesitemos mientras lo hagamos obedeciendo sus principios. Y esto no quiere decir que no tengamos dificultades. El Señor mismo dijo en Juan 17, recuerda que te he recomendado que leas Juan 14, 15, 16, 17, porque, o sea, como profeta yo solamente traigo un mensaje, pero no te puedo pastorear, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no lo soy, ¿ya? Entonces necesitas de un pastor que te pueda enseñar con tiempo, con espacio, todas las cosas. Pero tú tienes la obligación, ¿ya? Por cuanto tienes al Dios pleno dentro de ti, a su Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos da sabiduría, nos ilumina, de poder ir a las Escrituras y poder ser lleno, vestido de todo lo que dice Dios que nosotros somos. Dice en Juan 17, dice el Señor, no te ruego que los saques del mundo, hablándole al Padre. O sea, no te pido que no tengan dificultades, adversidades, dolores, pérdidas, sufrimiento, etc. No, yo no te pido eso, Padre, sino que los guardes del maligno. O sea, que en toda prueba, en toda circunstancia que ellos se encuentren diariamente, tú los guardes de que en esa prueba el maligno no les gane, sino que tú los saques victoriosos. Esa es la ayuda de Dios. No es que no lo vamos a vivir todos los días los problemas que todas las personas tienen, sino que enfrente a los problemas, la ayuda de Dios nos va a sacar adelante. ¿Ya? De eso se trata el reposo del Señor. ¿Ya? Esto se llama reposar de las obras que tenemos que hacer, porque Él las ha preparado de antemano en toda prueba, delante de toda circunstancia, ya delante de cada montaña que tengamos que vivir. Es no dudar, sino simplemente depositarnos en esas palabras que forman nuestra fe, porque la fe de Él, que es la fuerza de Dios, se forma en nosotros dependiendo lo que nosotros le prestemos oído, lo que leemos, lo que meditamos, lo que reflexionamos de Él, de Él. Ahí es donde la fuerza se acrecienta para poder llegar a este reposo que Dios dice que no estar en Él es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Ya en toda prueba, resultados finales, y a pesar de todo eso, en todas las pruebas, Él va a sacar resultados favorables para nosotros. Pero solamente los vamos a recibir moviéndonos cuando caminamos en la fuerza de Dios llamada fe. O sea, cumpliendo los requerimientos que demanda la fe. Porque conocer de fe, cualquiera lo puede aprender. Todo lo que significa fe. Pero ya moverte en la fe es práctica. Y entre más experiencia tengas en moverte en la fe y estés pendiente de que este hombre, cuando me refiero a este hombre, estoy refiriendo a la humanidad, que está lleno de emociones, de sentimientos, de apegos, que sus sentidos lo traicionan, ¿cierto? Tiene que estar pendiente de que las cosas que la fe hace mover de él estén funcionando correctamente. Por eso, cuando estábamos hablando de esa vivencia de saber que el Dios Todopoderoso vive conscientemente dentro de nosotros, ¿ya? Ahí es donde nosotros podemos desarrollar las obras de la fe.
porque Él mismo nos va a motivar. Entonces, cuando nosotros no estamos motivados por alcanzar algo, ahí no está el Señor, porque Él es el que te coloca dentro de ti ese deseo de querer hacer algo y querer alcanzarlo, querer lograrlo. ¿Por qué? Porque Él no tiene para nosotros pensamientos de mal, de calamidad, de desgracia, de dolor. No, los pensamientos que Dios tiene, estas obras preparadas para nosotros, es de bienestar, es de conquista. Puede que tengamos guerras, batallas, peleas, pero eso que leí ahora, de todas ellas, Él nos sacará triunfante si nos movemos caminando en la fe, cumpliendo los requerimientos que esta demanda, la parte que debemos hacer nosotros para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque lo contrario a fe, Él lo llama desobediencia, la cual causa el no recibir en el momento propicio la bendición que queremos, la obra preparada de antemano para ese día, para esa circunstancia, para esa adversidad, para esa montaña que no te deja pasar, ese Goliat que te está aterrorizando, hablándote todos los días de que no vas a poder, que el problema es muy grande, que tenés mucha edad, que ya es muy tarde, o estás muy joven, o no tienes experiencia. No, el Señor está delante de cada dificultad contigo para sacarte victorioso y para que tengas la bendición del momento propicio y no entrar en procesos y tiempos desérticos o de gran maldición. Y lo peor, muchas veces dejamos como herencia a nuestras generaciones siguientes toda nuestra duda, nuestros temores. El no se puede, el esto es muy difícil. Claro, todo eso es dudas que vienen a la fe de conocimiento que tenemos. ¿Será que Dios dice que sí me va a proveer, que sí me va a sanar, que me sacará adelante? Eso es conocimiento en lo cual la duda tiene un gran adelanto si Él logra filtrar tu mente. Por eso es importante estarse moviendo, sabiendo quién está conmigo, motivado por lo que tengo que hacer. Si tú ves que no estás motivado, que no tienes pasión por hacer las cosas, que no tienes visión de lo que querés alcanzar, ni sabes por qué quieres alcanzar una cosa, ¿ya? ¿Y por qué estás interesado en alcanzar tal cosa? ¿Estará Dios metido aquí? No, ese poco de cuestionamientos que no conllevan a que tú tengas una actitud hacia adelante, pero con Dios, son las que van a dejarle a nuestras generaciones siguientes los resultados de vivir una falsa fe. Porque tener conocimiento de fe y no tener obras que ella traiga es haberse movido por la vida hablando de fe, pero no moviéndonos en ella. En Hebreos 3, 6, 14. Hebreos 3 del 6 al 14. Vamos a leer un ratito aquí. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y aquí es importantísimo. Cuya casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Este número 6 es tremendo en Hebreos 3, porque Cristo fue fiel a la casa de Dios y la casa de Dios somos nosotros. Quiere decir que ni siquiera tú te habías movido a hacer y ya Cristo era fiel respaldándote, haciendo todo lo que Él dice que va a hacer en tu vida. Es bien importante en el reposo, lo vamos a hacer más adelante y posiblemente termine cuando hable del reposo con un ejemplo de lo que debemos hacer. Porque en el reposo es donde más el creyente debe de hablar y dar gracias
por lo que aún no existe o no le ha llegado o se ve inalcanzable, porque es la única manera de que una mente que está caminando en lo que Dios dice permanentemente y hablando y dando gracias, es donde él se siente reposado y en paz de que lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer. Entonces dice, cuya casa somos nosotros, dice que él es fiel a esta casa, porque aquí vive él. Y lo que él te ha dicho, lo que él te ha prometido, él lo va a hacer. Esa es la fidelidad, es esa seguridad de que tenemos a alguien que no es como un humano, que dice que va a hacer y no hace. No, él dijo que va a hacer y lo hará. Él es sí, sí y no, no. Si te dice sí es sí, si te dice no es no. Dice, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza. Y ese fin no es hasta que te mueras, sino hasta que alcances las cosas que tú estás pidiendo o que Él te ha dicho que te va a dar. ¿Ya? Tiene que ser firme, constante, permanente, sin dejar que la duda entre, porque se cae la confianza. Y la duda comienza a hacerle huecos a la fe. ¿Ya? Y esa es la gloria de nuestra esperanza. Lo que nosotros esperamos es porque viene de Él. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no, y ahora viene la comparación del por qué aquellos no pudieron conseguir y murieron en el desierto. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. O sea, a pesar de que ellos habían visto cómo Dios los había sacado, 10 plagas, cómo había una nube en el día para que les daba sombra y en la noche se ponía de fuego para que tuvieran luz. Una peña que los perseguía a ellos, pues ¿has visto una peña que pueda caminar, hermano? Ellos daban vueltas y la peña daba vueltas con ellos y cada vez que tenían sed, había agua. Pero resulta que hubo un momento en que ellos se olvidaron de todo lo que Dios se había hecho en la vida anterior, en su pasado. Las cosas maravillosas que Dios había hecho. Y entonces comenzaban a alegar y a discutir con ese Dios que los había sacado es que para matarlos. Y era por la desobediencia que estaban entrando en procesos y procesos y procesos y más procesos. ¿Ya? Dice, porque eso es muy importante cuando tú estás dispuesto para reposar en lo que llamamos herencia o en las obras que ya Dios preparó. Porque ¿para qué tú quieres una herencia cuando está en el cielo? La herencia de Dios es aquí en la tierra, que la podamos disfrutar. ¿Para qué hablamos de fe si tu fe no puede enseñar cosas que Dios haya hecho para ti, que son las obras? Que tienen que tener la fe. O sea, cuando hablamos de fe tenemos que tener testimonio de que nosotros nos hemos movido creyéndole a Dios que nos iba a ayudar a alcanzar tal cosa. Recuerda, porque muchas veces nosotros pensamos que la fe nos trae cosas solas. No, analiza tu vida y analiza toda la Biblia. La gente no recibió cosas porque estaba quieto, parado, esperando y ¡pum! Le cayeron. No, la gente se movió creyendo, confiando en la fidelidad, en la bondad de Dios, que les ayudaría, que les daría, que pelearía por ellos, que los defendería, que los proveería, los sanaría. Y Dios lo hizo a todos aquellos que se movieron confiadamente en el Señor. Dice entonces, para explicar esto, Ezequiel 17, dice del 4 al 7, y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo, Señor? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Y aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá Meriba. Masá es prueba y Meriba es contienda. O sea, ellos pusieron a prueba al Señor si era Dios que le supliera, no solamente con el agua, sino que cuando querían comer carne, no, que ese maná ya nos tiene aburrido, ese pan que no sabía nada. Muchas veces ellos tentaron al Señor, ya renegando, juzgando, criticando, murmurando lo que tenían hoy. Cuando usted no aprecia lo que Dios le dio hoy, usted tampoco va a apreciar lo que Dios le va a dar mañana. Y entonces, como usted no aprecia ni el hoy ni lo que Dios le va a dar mañana, porque usted está en una tabla de valores muy carnales, ¿ya? Y cuando hablo de carnales es usted tiene muchos deseos, pero en ninguno de sus deseos usted tiene el deseo de Dios. Entonces usted va a entrar en contienda y en murmuración cuando usted no crea o no esté complacido en que el Dios al que usted ama, al que usted adora, del que usted habla, del que usted lee, no le da lo que usted quiere. ¿Mm? Entonces dice que por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaban al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? ¿Sí o no? No tuvieron en cuenta todos los prodigios con que los sacó de Egipto, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. Sí, porque para uno vivir en el reposo, uno tiene que entrar a vivir en un pensamiento continuo de comunión con ese Dios y comunión con ese Dios a través de las palabras que forman nuestra fe. Si nosotros no tenemos una cantidad de pensamientos que sean los que formen esa fuerza interior rápidamente delante de una circunstancia adversa, vamos a estar dudando, a llegar al tiempo hasta de murmurar. Y entonces muchas veces pagan los platos los pastores. Y entonces, ¿por qué razón? Porque la gente comienza a murmurar, es que ellos no nos dan el alimento que necesitamos. Pero mi hermano y hermana, si el alimento que Él tiene que buscar para ti es de la misma Biblia que tiene la mesa con los platos servidos, es obligación nuestra, tuya y mía, buscar el alimento del Señor. Ya considera que todo lo que tú escuchas por fuera son las migajas que caen de la mesa. La mesa está servida para que tú y yo nos alimentemos de ella. Y deberíamos de formar una muralla con pensamientos del Señor, de memorizarlo de tal manera que delante de cada circunstancia tú tengas 8, 9, 10 versículos aprendidos que van en contra de esas circunstancias. Si no los puedes hacer, cópialos y los tienes para repetírtelo, para que tu mente esté permanentemente pensando en lo que Dios dice que tú eres, en lo que Dios dice que tú puedes y en lo que Dios dice que va a hacer contigo. ¿Ya? Por eso dice, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque se olvidaron muy rápido de las cosas que Dios había hecho en su vida. Por eso es que la mente que está girando permanentemente en las palabras de fe es la que ejercita la fe, como cuando vamos a un gimnasio a ejercitar músculos. ¿Ya? De tener cuidado, hermanos, nos dice Pablo, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y aquí cuando Pablo está hablando de la incredulidad, Pablo está hablando que no se confía siempre en la ayuda de Dios,
que tiene dudas y comienza a darle espacio a su mente a pensar en los Goliat, ve más grandes sus problemas y coloca a Dios muy pequeñito. Cuando el que está navegando a toda hora en la mente del Señor que está en las Escrituras, siempre va a ser un gigante para apartarse del Dios vivo, dice entonces Pablo. Antes exhortaban los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. Óigame, y esto aquí es tremendo. No es solamente para el tiempo de Pablo, es para nuestro tiempo hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y aquí quiero hacerte una aclaración, porque cuando Pablo termina, dice, sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Ya? O sea, una vez que nosotros comenzamos a desobedecer la palabra, que es la que forma nuestra fe, entramos en desobediencia y entonces comienzan las dudas y comenzamos a ver que el diario vivir no tiene la salida que nosotros escuchamos de nuestros predicadores que Dios dice y hace. Entonces, en ese momento dejamos de ser partícipes de la vida de Cristo. Comenzamos a caminar con un vestido todo arrugado. ¿Ya? Recuerda que por la iglesia que el Señor viene sin mancha y sin arruga. Mancha es pecado, pero arruga es falta de atención al vestirse. Si usted ve una persona que sale en la calle y lo ve todo mascado, arrugado, y usted mira su ropa, no tiene necesidad de que usted tenga que pensar obligadamente qué decir. Usted dice, wow, pero mira esa persona tan desorganizada. ¿Cómo no pone cuidado? Mira esa camisa, como está enmascada, esa blusa, ese pantalón. Porque es la forma como nos vestimos. ¿Para qué el vestido es Cristo? Entonces, cuando usted no se coloca atención, cómo usted se viste, y usted no se viste cada 8 días. Usted duerme en su noche y se levanta y tiene que vestir. Así mismo debe de ser en nuestra fe. Si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, la fe como vehículo de transportación diaria y muy atentos a su palabra y en el cómo hacerla, no dudando de que Él vive en nosotros, que es quien hace que tengamos una gran motivación, porque los pensamientos del Señor dan eso, te motivan. Cuando tú no estás motivado a hacer algo, a conquistar algo, lo primero que tienes que darte cuenta es que tú no estás caminando en fe o te has alejado de la fe. Si hay desmotivación en ti, dudas hay en ti, ¿ya? Los pesares, los imposibles, las necesidades se han apoderado de ti, ¿ya? Porque es lo que hace que tengamos esa motivación, compasión por alcanzar las cosas que dice que podemos alcanzar. Y hasta en esto Él coloca el querer como el hacer. Siempre Dios va a colocar en ti esa espada de 3 filos divina ahí que va a separar los deseos del hombre de los deseos de Dios. Y aunque los deseos de Dios van a bendecir al hombre que vive en esta tierra, si eso no entra en tu corazón y te da expectativas, porque la motivación es expectativa de qué va a pasar, cómo voy a alcanzar esto, es un reto. Pero está Dios contigo, porque Él es el que por medio de su palabra te chuza, te empuja, te da la fuerza, te motiva. Cuando tú estás motivado
tú tienes pasión por alcanzar. Entonces ahí es cuando Dios está colocando el querer como el hacer. Pero si tú no tienes motivación por alcanzar nada, por conquistar nada, tú te levantas a tomar café y a comer harina, ¿ya? Y a esperar que llegue las 2 del día para volver a comer. Y los que comen 3 veces otra vez por la tarde a volver a comer. Y no se pueden acostar, sí, volver a comer. Entonces, tu vida es una rutina de los deseos tuyos, pero en ningún momento está metido el Señor. Porque si el Señor está metido contigo, en tu mente, en tus pensamientos, tú sabes que ese Dios todopoderoso que habita dentro de ti te está motivando para que alcances algo, para que conquistes algo, para que levantes tu frente, des paso más adelante, ya, para que no le temas a las circunstancias de la vida. Habrá dolor, persecución, hambre, necesidad, enfermedad, a lo mejor muerte, a lo mejor pérdida, pero de allí saldremos. Pero ¿cuál es el punto? Mirar si yo estoy motivado por hacer algo. Si yo no estoy con motivación, que me robe mi sueño, que me haga pensar en el día, entonces yo no voy a desarrollar pasión por alcanzar. Sus pasos son bien importantes para saber que me estoy moviendo en la fe, ¿ya? Porque es caminando en la fe que alcanzamos las obras preparadas de antemano que tú y yo naciéramos. Ah, Él coloca el querer como el hacer, mostrándonos cómo serán las cosas por las que iremos. Y aquí se cumple el cómo, que es la comunión con Él. Sin la comunión con Él es imposible desarrollar las cosas que preparó para nosotros nuestra herencia. El Señor lo dijo bien claro y en este último versículo. Para terminar, a lo mejor me pase unos minutos, pero volveremos a hablar si no el lunes, recuerda. Juan 5, 19, 21 de mis preferidos porque enseña cómo debe de ser la comunión con el Señor. Juan 5, 19, 20. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Y esto era el diario vivir del Señor. Yo mañana no puedo hacer nada. Absolutamente. Si primero Él no me dice qué hay que hacer y no me dice cómo hacerlo y no me muestra con quién lo tengo que hacer. Porque es que esa vida de comunión con el Señor en cuanto a lo que tenemos que vivir diariamente es lo que te da esa motivación, esa expectativa por lo que va a pasar mañana o por lo que tiene que pasar hoy y desarrollas esa pasión por alcanzarlo porque sabes que estuviste con Dios y Él te enseñó, te mostró, te habló, te dijo, ¿ya? El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Esa es la comunión más exquisita que debemos alcanzar. Yo a veces he dicho y lo repito, es preferible no tener mucho conocimiento de la Biblia, pero sí conocer al Padre, conocer al Señor, saber que cuando hablamos no hablamos y las palabras van al techo. No, sabemos que alguien nos escucha y puede esperar en silencio que nos responda. Y si no lo hace, sabemos que Él está allí y seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo en ese mero punto. ¿Por qué? Porque Él dijo que no hay quien toque, que Él no le abra. No hay quien lo llame, que Él no responda. Y no hay quien le pida, que Él no le dé. O sea, tenemos unas llaves del cielo para hablar con Él, que nos dieron para abrir la puerta y entrar derecho al trono. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas les mostrará para que os admiréis. O sea, no solamente Él está diciendo que Él puede hacer eso, Él está diciendo que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque dice que Él es fiel a la casa de Dios y la casa de Dios eres tú y soy yo.
O sea que esto lo podemos hacer. ¿Para qué es lo que no hacemos? El tiempo de comunión con Él. El tratar, si no lo has hecho nunca, empieza a hablarle como a una persona. Él va a responder porque Él es el que anhela más estar contigo y conmigo. Él desea que el Hijo de la Tierra que vive en un cuerpo humano, como lo tenía Jesús, pueda desarrollar ese diálogo con el Padre, para que el Padre le muestre las obras preparadas de antemano para el día que está, para el día que sigue y para todos los días siguientes, para la situación que sea. Dios ha preparado una bendición para ti y para mí. No que hay que luchar, no, tú no tienes que luchar con el diablo, tienes que luchar contigo mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los enemigos de la comunión con Dios. No el diablo. Sí, pero es que se me meten pensamientos, sí, se te meten tantos pensamientos de tantas cosas porque tu cuerpo, tu mente, tus sentidos, tus sentimientos, tus pasiones no son Dios. Todas ellas están en el internet, en las páginas sociales, en la televisión, en las revistas o en la jacaranda con los amigos o amigas. ¿Ya? Entonces, no podemos identificar esa voz para poder caminar en ese reposo, el reposo de Dios en el cual el pueblo de Israel no entró y el cual Pablo dice que es el más sagrado que el otro, es poder vivir confiando de que el que dijo que lo iba a hacer con nosotros, lo hace. Y vivir seguros de que somos las personas para traer de la inexistencia a que exista en este mundo la respuesta a una necesidad a cualquier nivel. Pero mis hermanos, el tiempo vuela. Padre, te doy gracias, Señor, por el tema. Sé que no es fácil eh, decirle a mis hermanos que lo que hemos conocido de fe ha sido solo conocimiento y que el conocimiento no trae obras por sí solo. El conocimiento te da información de lo que es Dios y cómo tú puedes formar tu fe. Pero moverse en fe requiere estar muy atento de que nosotros, nuestro ser carne que está viviendo en esta tierra, pueda darse cuenta de que tiene expectativas, motivaciones que Dios le clavó en su corazón por alcanzar cosas, por conquistar cosas, por vencer montañas, por matar Goliat, ya por seguir adelante y que todo el mundo pueda ver, wow, la mano del Señor está sobre esa hermana, la mano del Señor está sobre ese hermano. Wow, ahora que estoy diciendo esto, estoy viendo a una mujer que le ha costado trabajo reunir mujeres para intersección, pero el favor de Dios está contigo ahora, mujer. Vas a poder hacer un grupo, no para discutir de Biblia, no para saber quién sabe más, sino un grupo poderoso para orar y para interceder bajo la fe, hablando bajo la fe en las circunstancias adversas que cada mujer de esas que representa una familia tenga. Y Dios te ha escogido para que lo hagas. No te pienses que va a ser difícil, que por la pandemia no vas a poder reunir la gente, que es que la gente se está muy ocupada, viene o no viene, no. Ya eso no es caminar en fe. Caminar en fe es que Dios te va a usar para comenzar a formar ese grupo, poderoso grupo, para orar e interceder bíblicamente, como dice Pablo, orar con entendimiento, no una cantidad de retahila que ni siquiera sube el techo. Ok, mis amados,
Que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu los ilumine, les revele. Y recuerden, el Espíritu Santo los anhela para darles revelación, sabiduría de lo que ya está escrito, para hablar a tu vida y enseñarte cosas que a lo mejor ni imaginas ni piensas, pero que Dios tiene preparadas para ti, para que vivas en ese reposo que da la fe cuando uno sabe que Dios le ayuda. En el nombre de Jesús y su Santo Espíritu, amén y amén.